Jesús, respiramos tu presencia en este lugar y declaramos que la iglesia de Cristo vuelve a poner los ojos en ti. Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Y todas las distracciones que quisieron venir a confundir a tu iglesia ahora se apagan. Y toda nuestra atención está puesta en ti, Jesús. Ahí donde estás, si puedes levantar tus manos y declarar: toda nuestra atención está puesta en ti, amado. Te amamos, Jesús, amamos tu santidad, amamos tu presencia, Jesús. Te entregamos todo. Y tú tienes mi corazón. Tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Oh. Quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder
Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Tu iglesia, tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Decimos fuerte, mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús, nada nos distrae más, tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi Buenas noches para todos, te damos la bienvenida a esta nueva sesión. Es la tercera sesión de esta serie que hoy nos convoca, como todos los miércoles, esta serie que se llama Corazón que Arde. Antes de comenzar le vamos a pedir a Anaí, que hoy me acompaña, que podamos empezar a entregar este tiempo al Señor para que realmente toda la palabra que vaya a ser soltada en este tiempo realmente pueda penetrar nuestros corazones y realmente podamos ser impartidos por lo que el cielo está hablando. Amén, Jazz. Bueno, cerramos nuestros ojos, te damos gracias, Padre del Cielo, gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo por esta posibilidad, Señor, de poder hablar de parte tuya, Señor. Pedimos que sea tu entendimiento, tu sabiduría, fluyendo a través nuestro, Señor, para poder comprender lo que hay en tu corazón, Señor. Háblanos, Padre Santo, corrígenos si es necesario, Señor. Queremos tener ese mismo sentir que hay en Cristo, Señor. Que este amor que tú tienes por la iglesia, Señor, por tu casa, Señor, pueda arder en nosotros una vez más. Y si existe este fuego, Señor, auméntalo más, Señor. Acreciéntalo más, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos a tu disposición, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, tuvimos ya 2 sesiones anteriores. La primera de esta serie que hablamos acerca de las pasiones, y dentro de las pasiones Dios nos llevaba a entender que como seres humanos fuimos creados para ser apasionados, ¿sí? Para que nuestro corazón arda, pero necesitamos realmente arder por las pasiones de Dios, ¿sí? De Cristo. Entonces, la primera sesión hablamos de que su corazón arde por la intimidad con sus hijos, así que estuvimos un poco charlando acerca de la intimidad, de lo secreto, de entrar en lo secreto para realmente conocerlo. La sesión anterior hablamos de que el corazón de Dios arde por las generaciones, ¿sí?
Como siempre decimos, si no tuviste la oportunidad de mirarlo, por nuestro canal de YouTube los vas a encontrar. Y esta tercera sesión vamos a hablar de algo también muy precioso, que no sé si se habla mucho, pero queremos soltar la voz y creo que es necesario soltar esa voz. Y hablamos de arder por la iglesia, ¿sí? Es una pasión que realmente el Padre tiene, que es su iglesia, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poquito acerca de eso. Si nos acompañás al libro de Efesios 5, 25 al 27, vamos a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Acá vemos cómo la palabra de Dios en Efesios habla, ¿sí?, acerca de cómo debe ser el comportamiento entre marido y sus mujeres, ¿no? Cómo deben amar los maridos a sus mujeres, y los lleva al ejemplo de cómo Dios ama a la iglesia. Entonces, Dios ama a su iglesia por encima de su condición, porque acá habla de que va a santificar y va a purificar esa iglesia para que no tenga ni mancha ni arruga. O sea, habla de una condición, ¿sí?, que no es el diseño, pero que Él la ama al punto de poder purificarla y transformarla, ¿sí? Entonces, amar la iglesia es amar lo que Dios ama, ¿sí? Como venimos hablando, una de esas pasiones, una de esas cosas por el cual el corazón del Padre arde es por su iglesia. Amén. Pero el amor que tiene Dios por la iglesia, Pablo acá en Efesios la describe como un misterio, ¿sí? Si seguimos un poquito ahí en Efesios 5, pero vamos al versículo 31 y 32, dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Acá Pablo lo describe como un misterio, un gran misterio, ¿no? Entonces, que sea un misterio nos hace realmente una invitación a profundizar este concepto. ¿Qué es esto de que Cristo ama a la iglesia y cómo amar a la iglesia? Jesucristo ama a la iglesia como un esposo apasionado lo hace con su esposa, ¿sí? Y es capaz de darse por completo a ella. Por eso hoy los primeros versículos que hablaba eso, ¿no? Hacía esa comparación, así como el marido ama a la mujer, así Cristo ama a la iglesia. Entonces podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Que Jesucristo ama a la iglesia como un esposo apasionado que ama a su esposa, y por ende ese amor hace que se dé por completo por ella. Así que vamos a ver primeramente qué es ser iglesia. Bien, para poder entender un poquito más lo que es ser una iglesia o ser iglesia, en realidad somos iglesia, hay muchos conceptos o cosas que uno empieza a preguntarse, y algunos piensan que es un lugar donde se reúne el edificio. Muchas veces uno cree que la iglesia es eso, son los edificios, son una organización con personas, ¿sí?, que se unen por algo, pero vamos a tener que, para sacarnos esta duda de lo que es para el Señor la iglesia, qué mejor fuente que ir a su palabra misma. Entonces vamos a tocar hoy, vamos a leer Mateo 16, del 15 al 18, de la Biblia de las Américas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Así que vemos que es en el Nuevo Testamento, lo que nosotros le llamamos Nuevo Testamento, es donde aparece por primera vez la palabra iglesia. ¿Sí? Y esto nos da un referente para poder entender a qué se refiere con esto, qué concepto es el de iglesia. ¿Sí? Nos va a dar el precedente para entender la raíz de esta palabra. Entonces es tan importante ir a Mateo, que es la primera vez que se habla sobre ella. Y vamos a ver que la raíz de esta palabra proviene del griego, que significa eclesia, ¿sí? Lo que quiere decir esta palabra es congregación o asamblea llamada a salir, ¿sí? Eso es lo que significa, el significado en griego. De modo que la eclesia sería todas las personas que somos llamados a salir del mundo, sí, que hemos sido santificados, apartados de este mundo para ser su iglesia. No se refiere a ese edificio físico, sino a ese grupo de personas. Y es interesante saber en qué contexto se da esta revelación, cuando Jesús aparta a sus discípulos de Jerusalén y empieza a hacer estas preguntas: ¿quién soy? ¿Quién soy? Y ahí es donde Pedro le dice que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es muy interesante porque él no se para en esa revelación, sino que directamente anuncia que él es Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Va directamente a lo que es iglesia, la importancia que le da a la misma par de lo que es la revelación de Cristo. Por eso, como vos decías ya hace un rato, es un misterio que es importante que profundicemos y empecemos a prestar atención y a preguntarle al Espíritu Santo qué es esto de la iglesia, qué es lo que el Señor nos quiere hablar acerca del cuerpo, ¿sí? ¿Qué somos? Es tan importante empezar en este tiempo a preguntarnos. Es importante esto de sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación que decía Ani, ¿no? Es profundo entender eso, ¿no? De decir, sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esto también tiene que estar las bases de la iglesia. Sobre este entendimiento que estás revelando, Pedro, es el lugar donde yo quiero que sea mi iglesia, donde quiero que se funde, sobre la base que es Cristo. Sabemos que la piedra angular, el fundamento es el Señor, pero utilizó sus discípulos también como esas piedras vivas, como esos fundamentos, esas columnas, que vemos que la primera iglesia, y fue las más poderosas, ¿no? Que se extendió por todo, fueron las primitivas. Amén. Entonces, la iglesia no es un cristiano aislado que desarrolla su fe, sino es un ámbito, ¿sí? Entrar en Cristo, ese ámbito de entender esa revelación, es donde una comunidad de creyentes en Jesucristo se ponen de acuerdo y ejerce un poder espiritual a través de la unidad, ¿sí? Por eso no es alguien aislado, ¿sí? Sino Jesús tuvo que llamar a sus discípulos, no es que llamó a una sola persona. El diseño del Padre es en equipo, trabajar en equipo. Él lo hizo de esa manera. Amén. Entonces, Dios anhela una familia y un hogar, ¿sí? Las familias son los nacidos de nuevo, ¿sí? Como dice la palabra. Y el hogar es esa dinámica espiritual que se desarrolla en la casa, edificio o templo donde nos toque reunirnos, ¿sí? Es, como decíamos recién, es un ámbito donde crecemos, nos desarrollamos y aprendemos y somos activados. Desde allí gobernamos e influenciamos ciudades y naciones. Tremendo. ¿Se acuerdan que también esto que venimos hablando y que hablamos un poco también en la sesión anterior, de qué importante es entender las generaciones? Porque cuando entendemos y amamos las generaciones, formamos una familia con un fundamento, ¿sí? Que eso va a empoderar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un conjunto, ¿sí? De familias. Entonces, y desde acá, desde la iglesia, desde el cuerpo, es ahí donde gobernamos e influenciamos ciudades y naciones. Ahora, si vamos a la Biblia, ¿sí? La palabra describe a la iglesia como la novia y también como la esposa, ¿sí? Entonces surge esta pregunta. Entonces, ¿la iglesia es la novia o es la esposa?
¿sí? Porque nosotros tenemos un concepto de noviazgo y otro concepto de ser esposos, ¿no? Vamos a Apocalipsis 19:7. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y Apocalipsis también 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. Y el que oye y diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Tremendo esos versículos, ¿no? Muestra la preparación y el anhelo, ¿no? De ven, eso de te estoy esperando, estoy como esa novia ansiosa esperando, muy, muy hermoso, ¿no? Y justamente habla de esposa en los dos versículos, ¿no? Y habla de las bodas del Cordero, ¿sí? En el primer versículo que leímos de Apocalipsis, las bodas del Cordero han llegado. Entonces hay quienes dicen que las bodas del Cordero ya sucedieron en forma espiritual por lo que dice este versículo de Apocalipsis. Para entender este dilema necesitamos entender un poco la cultura hebrea, ¿sí? Acá Pablo dijo que fuimos desposados con Cristo como un solo esposo. Entonces, para la cultura judía, el desposorio es el compromiso para el casamiento. Lo que es en nuestro contexto tener una novia, y pedirle casamiento, le ofrezco un anillo, ese es nuestro compromiso en nuestro contexto, ¿sí? En el contexto hebreo le llaman desposorio. Entonces, este desposorio conlleva mucho más que un momento romántico y un anillo como por ahí nosotros solemos entender en nuestra cultura, ¿no? En el contexto hebreo es un acuerdo legal, ¿sí? Cuando una novia es desposada, pasa, ¿sí?, formalmente a ser esposa de su prometido, aunque no se ha concretado la boda, ¿sí? Está lícitamente casada, sin embargo, aún no tuvieron máxima intimidad. Eso es lo que conlleva el desposorio, ¿sí? En el momento en que la elige como esposa, ya hicieron un acuerdo legal, ya están casados, aunque no haya llegado ni la boda ni haberse unido íntimamente. Qué diferente a nuestra cultura, ¿no es cierto? Cómo a veces la cultura nuestra no nos deja comprender la profundidad de la palabra en algunos aspectos. Por eso es que es importante, como decís vos ya, ir al lugar donde se estaba diciendo esta palabra, la cultura, hacer referencia a eso porque es totalmente diferente. Te abre el panorama de una forma que vos decís, bueno, ¿por qué novia? ¿Por qué esposo? Pero en realidad claro, porque ya se llamaban esposos en el momento de comprometerse, aunque no había llegado la boda. Nada que ver. El ejemplo lo vemos en María y José, cuando María la visita el Espíritu Santo, ella queda embarazada. Ella ya era esposa de José, aunque no se habían casado todavía, no había llegado la boda. Entonces, por eso se hablaba de divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, le llegó María embarazada, primero, imagínate el susto del pobre José, y todavía no se habían casado, pero ellos legalmente ya eran esposos, por eso hablaba de divorcio, ¿sí? Ese es un ejemplo de esta etapa de desposorio, ¿sí? No es cuando llegaba la boda, sino en el momento que ya se eligieron y ya se comprometieron a estar juntos, ya son esposos. Bien. Otro de los ejemplos que podemos ver acerca de lo que es la novia o esposa, novia-esposa, está en Esther. Les voy a compartir solamente una porcioncita, pero bueno, estaría buenísimo que lo puedan leer por completo porque es tremenda la historia de Esther. Les voy a leer del 12 al 13 nada más, esa partecita. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esa manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Si vemos en esta historia,
por eso les decía que lo lean por completo, cuando Asuero buscaba a su esposa novia, como en el grupo de las doncellas, el escogida estaba Esther, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo el ejemplo de Esther es un ejemplo de iglesia, de esa esposa novia, y podemos ver al rey Asuero como el Señor, ¿no? Podíamos leer en esa historia esos personajes como eso, y vemos, es para prestar atención todo lo que hace Esther previo a ser escogida como su reina, como su esposa. Es todo ese proceso al cual se somete voluntariamente, humildemente, nos hace recordar a Jesucristo con esa humildad, porque dice la palabra que aunque ella poseía belleza natural, no se amarró esa belleza y no se quedó con eso, sino que ella se sujetó a esas ordenanzas que estaban dispuestas por el rey. El rey decía que tenían que estar 6 meses en óleos y 6 meses en perfumes. A ese tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación, ella se sujeta a eso, se somete a ese proceso de embellecimiento y vemos lo importante, bueno, ahí vemos la personalidad, ¿no? Un poco de esta Esther, cómo ella es como que hay un nivel de adoración y entrega de parte de ella al someterse a esta ordenanza con esos óleos, y cada vez que hablamos de óleo en la palabra nos hace referencia al Espíritu Santo, este tratamiento del Espíritu Santo de esos 6 meses en los cuales iba el Espíritu Santo a trabajar tanto en ellos con esos óleos que se iban a quitar todas las impurezas, las enfermedades. Aún dicen que esta mirra que se utilizaba era algo amarga y era como como infusión, y se purificaba todo las cosas que traía de su antigua manera de vivir, ¿sí? Porque vemos que ellos traían una cultura que dice que por ahí se alimentaban mal, también por el tema del clima, también traían, por ejemplo, resequedad en su piel. Entonces, qué importante era este proceso de transformación en la cual se somete esos 6 meses en los cuales el aceite iba a trabajar en ella, iba a salir purificada y santificada, y después esos otros 6 meses en los cuales las especies aromáticas iban a hacer su otro proceso, que era el de tomar ese olor, ese aroma grato para presentarse en la recámara del rey. Y eso también nos habla de esa adoración. Veníamos hablando que, no sé si se acuerdan también el domingo en Betania, de ese perfume que se rompió, lo que es la adoración, que es ese derramamiento, ese perfume de olor fragante, que es la adoración. Entonces, como vemos también que está representado también la adoración en Esther. La adoración, la santidad, ¿sí? La sanidad, porque también era un proceso de sanidad, y cómo el trabajo del Espíritu Santo, esa llenura también del Espíritu Santo, un montón de cualidades que el Señor habla que quiere que la iglesia tenga, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un paralelo entre la vida de Esther y la vida de la iglesia, y cómo el rey la halla grata, ¿no? Después de ese proceso es escogida, ya ella había sido apartada, pero sobresale porque él la escoge por su reina, y llega a ser el propósito un poderosísimo, que es el ser de rescate a todo su pueblo. Amén. Que también vamos al final tremendo. Es interesante ver esto, ¿no? Como decía Ani recién, el óleo, el aceite personifica significa lo que es el Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Entonces, cómo ella se ha impregnado de esos aceites. Es bueno aclarar que cada vez que hablamos de esposa nos pongamos en perspectiva que estamos hablando de iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, como Esther representaba una iglesia, en ese lapso de preparación para llegar a la boda, se impregnó de ese espíritu por un año, o sea, estuvo 6 meses con una cosa, 6 meses con otra. Era necesario que realmente se pudiera transpirar, ¿no? Ese perfume, ese aroma a todo lo que llevaba esos tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este lapso de tiempo en que la mujer es desposada, ¿sí? Es elegida como esposa, y el momento en que se lleva a cabo la boda? Hay un tiempo, hay un lapso. Entonces, la desposada debe prepararse para su esposo. Como decía Ani recién, se purifica, desarrolla habilidades para el matrimonio, se hermosea y se prepara para llegar al casamiento de forma excelente. Entonces, acá vemos en paralelo, es esto lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Hasta que llegue Cristo,
la llegada de Cristo nuevamente. Lo que es no tener el entendimiento, porque uno a veces dice, bueno, me caso así como estoy, y no le da nada de importancia a lo que es la preparación, y cómo el Señor en su palabra nos muestra que es tan importante la preparación para ser desposado, para ser esposa. Y uno a veces lo toma a menos y dice, bueno, me va a aceptar como soy mi esposo, que me agarre como soy. Y no es así. Por amor uno, de los dos lados, ¿no? Tanto yo creo que el novio también. Sí. Pero bueno, esto es para también que el Espíritu Santo nos hable, ¿no? Que uno a veces toma menos las cosas y entendemos que Dios hace todo con diseño. O sea, es un Dios de diseño, no hace las cosas a la marchanta o porque sí, todo lo hace con algún detalle, con algún significado. Todo el detalle que aparte que da de cómo eran los óleos, que era todo por algo está en la palabra y bueno, eso... Exacto, y todo lo que está en la palabra es por algo, es para escudriñarlo, es para meternos. Por eso decía, este misterio es para entrar y... ¿De qué se trata este amor de Cristo y la Iglesia? ¿Sí? Porque conlleva un montón de cosas. No, ay, sí, Cristo nos ama y nos vamos a casar con Él como esposa. No, lleva todo un entendimiento para realmente ser esa Iglesia sin arruga, ¿no? Porque arruga también me habla de algo viejo, ¿no? De vejez y algo fuera de diseño, ¿no? Entonces, ser entendidos en los tiempos, ser entendidos en estos diseños, nos lleva a que realmente no seamos esa iglesia arrugada, esa iglesia que no entiende, ¿sí? Sino realmente saber como iglesia cómo debemos comportarnos en este tiempo y cómo debemos, y por qué Cristo ama tanto a la iglesia, porque nosotros debemos amarla de la misma forma. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer la esposa? O sea, la desposada de Cristo antes de las bodas, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia antes de las bodas del Cordero? Tenemos que prepararnos en santidad, justicia y pasión, ¿sí? Ya somos legalmente su esposa. Y nada puede separarnos del amor de nuestro amado, ¿sí? Que es Cristo. Nada nos puede separar. Pero aún no se ha concretado esa boda, ¿sí? Esto sucederá al regreso de Cristo, pero legalmente estamos casados con Cristo. Nada puede separarnos de su amor, ¿por qué? Porque ya en la cruz del Calvario fuimos desposados para siempre, ¿sí? No hay nada que nos pueda apartar ni quitar ese amor, ¿sí? El proceso que la Iglesia debe atravesar hoy tiene que ver con prepararse, ¿sí? Este tiempo de preparación que venimos hablando, ¿sí? Y convertirse en esa esposa limpia y sin arrugas. El tiempo que le lleve a la novia a prepararse para la boda acelerará o retrasará su venida. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo tener ese entendimiento que nosotros mismos como cuerpo estamos retrasando la venida del Señor con nuestras acciones, con nuestra... esto de no tomar conciencia de lo que es ser esposa, ¿sí? Sí, si lo llevamos a lo que vemos siempre, o sea, si el marido está en el altar, el novio está en el altar y la novia no llega, no hay casamiento, ¿sí? Y va a esperar, pero si la novia no llega, no hay casamiento. Entonces, por eso decimos, todo está hecho con diseño, todo tiene un significado. Y el Señor a veces nos habla de las cosas más simples. Lo que pasa es que tenemos que estar despiertos y atentos para entender sus tiempos. La iglesia, ¿sí? Es una idea que nació en Jesús, ¿sí? Y una obra comenzada con el Espíritu Santo, ¿sí? Recuerdan que cuando Jesús asciende nos deja el Espíritu Santo. Y la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de eso se trata este tiempo de desposorio, de ser perfeccionados en Él hasta el día que Él venga para las bodas. ¿Sí? Es un tiempo de preparación. Nosotros somos la novia, pero a la vez respondemos al llamado de amarla y prepararla como discípulos de Cristo, ¿sí? Es esto de somos esposa, ¿sí? Somos esa esposa que estamos preparando, pero a la vez somos esos discípulos que tenemos que ayudar a preparar la novia, ¿sí? Entonces, viene esta pregunta que es lo que nos lleva a esta sesión, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a colaborar en esta tarea de amar la iglesia y prepararla? ¿Sí? Porque lleva todo
una responsabilidad y, como decíamos recién, un entendimiento, ¿sí? De saber si realmente queremos colaborar para poder amar a esta iglesia y prepararla para el día de la llegada de Jesucristo. Y es difícil amar algo que le encontramos fallas, ¿sí? Y cosas que no nos gustan, ¿sí? Por eso hoy, lamentablemente y tristemente, hay tantos divorcios y tantas separaciones, ¿sí? Porque donde te encuentro una falla o donde hay algo que no me gusta, ya no te amo más, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil amar algo que le encontramos fallas y cosas que no nos agradan. Pero el amor en el reino es totalmente diferente, ¿sí? El amor no es amor si no cuesta algo, ¿sí? El amor no es amor si no cuesta algo. De hecho, el verdadero amor cuesta todo, ¿sí? Todo. Pero hasta que no estemos dispuestos a morir a todo lo que amamos para amar lo que Él ama, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos de eso? Que como estamos diseñados para amar apasionadamente, el enemigo trajo cosas para que amemos fuera de lo que el Padre quiere que amemos en realidad, para lo que fuimos diseñados originalmente para amar. Entonces, hasta que no estemos dispuestos a morir a esas cosas que amamos para amar lo que Jesús ama, no podremos experimentar el poder de la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay atajos para llegar a lugares que realmente valen la pena. Y Jesús es un ejemplo de que nunca huye de algo que no se ve tan bien, ¿sí? Él no dice, ay, tiene fallitas, ya no me agradan, no lo amo más. No, porque Él ama con un amor que tiene un potencial para transformarlo todo, ¿sí? Él ama al punto de transformar eso, ¿sí? Y es así es como nosotros tenemos que amar. Amén. No dejar de amar porque encontramos fallas, porque hay cosas que no las vemos bien o no estamos de acuerdo o no es lo que nosotros esperábamos, entonces no, lo dejo de amar. No, Él ama con un amor que tiene un potencial para transformarlo todo. Amén. Y así debemos amar, ¿no? Entonces es acá donde caemos en escuchar o en decir quejas contra la iglesia, ¿sí? Escuchar críticas, y hoy eso es manera corriente, digamos. Sí, es muy común escuchar, no, esta iglesia hace esto, no me gusta, no, porque la iglesia se maneja así y no me gusta, no, porque no me sentía cómoda, porque es una crítica constante, ¿sí? Y es tiempo de cambiar, ¿sí? Esta queja, esta crítica por oración y servicio. Amén. Sí, porque como le decíamos recién, Dios no abandona eso que no lo haya agradable ni con fallas, al contrario, Él lo ama hasta Amén. Transformarlo, ¿sí? Y si observás errores en tu congregación, que seguramente debe haber, ¿sí? Porque está, como decíamos, es una comunidad de personas, de creyentes que están siendo sanadas, que están siendo restauradas, ¿sí? Estamos en este proceso de preparación. Debemos tomar el camino del amor, ¿sí? Que se entrega por completo hasta ver la restauración. Amén. ¿Sí? Esa Amén. Es nuestro papel para poder preparar a la novia este tiempo, para poder preparar y estar en este desposorio, en este tiempo de preparación de la esposa. Es tomar el camino del amor que se entrega por completo para ver la restauración de aquello que no nos agrada, de aquellos que por ahí vemos que hay errores, ¿sí? Porque puede haber errores, sí, puede haber errores, pero no tomemos atajos, sino que realmente podamos meternos en ese camino del amor por completo para poder restaurarlo. Amén. Se me venía lo que habla en Isaías, bueno, ahora no recuerdo bien, que dice eso, que el Señor veía el fruto de su aflicción y se gozaba. Si Él no nos veía como ese padecimiento que Él mismo sufrió, sino que veía el fruto, veía esa transformación y Él se gozaba en eso, en la obra terminada, en la obra completa. Él nos ve de hecho así, de esa manera, si no, como dice ya, hubiese renunciado hace rato. Pero bueno, eso es lo hermoso del Señor, que Él es el ejemplo en todo, ¿no? Siempre vernos a través de Cristo. Y ver a nuestros hermanos a través de Cristo. Y esto que decíamos también la semana pasada, que Él no nos va a pedir algo que Él no haya hecho,
Él es ejemplo de todo, o sea, con su vida Él nos da ejemplo de todo. Entonces, Él no nos va a pedir que amemos algo teniendo fallas o cosas que no nos gustan, sin antes Él haberlo hecho. Y Él lo hace todo el tiempo, de hecho. Amén. Acompáñanos a 1 Corintios 11, versículo 29 y 30, que dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Tremenda palabra. Palabra durísima, pero que, como siempre, el Señor nos da la salida antes de la prueba, ¿sí? Nos da como la solución. O sea, si nos sentimos débiles, enfermos entre vosotros y como adormecidos, ojo, que puede ser que no estén discerniendo bien el cuerpo. La palabra original que se utiliza acá en discernimiento, está relacionada con la palabra entendimiento. Discernir es tener entendimiento espiritual, ¿sí? Pablo enseña que no se puede vivir la vida cristiana sin entender lo que significa espiritualmente el cuerpo. No son cosas separadas, vida cristiana y vida en el cuerpo, no, es algo que está unido. No podés vivir la vida cristiana si no sabes lo que significa espiritualmente el cuerpo, ¿sí? Entender espiritualmente el cuerpo. Asistir a la reunión semanal, ¿sí? Como puede ser los sábados, los domingos, puede ser considerado un acto litúrgico, ¿sí? Si llevamos esto a cabo, esto de ir a las reuniones, sin el entendimiento correspondiente de lo que representa el cuerpo de Cristo, estamos en problemas, ¿sí? Si yo voy a una reunión sin entender lo que significa espiritualmente ser cuerpo, y estamos errados, ¿sí? Estamos en problemas. ¿Por qué? Porque debemos entender, debemos discernir el cuerpo, ¿sí? Cuando vivimos nuestras vidas cristianas de forma independiente al orden del cuerpo, sin el entendimiento correcto, la palabra de Dios dice, como leímos recién, que terminamos en enfermedad. Amén. Puede ser física, emocional o espiritual, y debilitados, ¿sí? Adormecidos. Eso dice la palabra. Entonces, el Evangelio no es solo una persona que decide comenzar a asistir a una iglesia y llevar una vida cristiana. Bueno, si me congrego el domingo y tengo mi tiempo. No es un club. Claro, no es un club social. Exacto. Sino que es la relación dinámica espiritual que se desarrolla en comunión con otros. Y esta palabra comunión es común unión, ¿sí? Habla de unidad, ¿sí? Yo no puedo asistir a una reunión y no sentirme parte del cuerpo. Ahí no estoy diseñando el cuerpo. Exacto, no estoy entendiendo espiritualmente lo que es el cuerpo. Y ahí es donde entramos con estos problemas que dice acá. Adormecimiento. Exacto. Así que una sola persona no es iglesia, ¿sí? Se necesita a otros. Para que haya un cuerpo, los distintos miembros deben funcionar coordinadamente y en unidad, ¿sí? Esto de comunión, esto de una unidad, ser uno, ¿sí? Para ser iglesias, las personas deben desarrollar sinergia y comunión. Sinergia es una acción conjunta de varios órganos, ¿sí? En la realización de una función, ¿sí? Hay diferentes órganos, pero que tienen una sinergia que hacen que funcione para una sola función. Actúa conjuntamente, ¿sí? Y lamentablemente cuando una persona abandona esta dinámica de sinergia y de unidad, deja de ser iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Podemos escuchar estas frases como yo creo en Dios, pero no en la iglesia. O soy cristiano, ¿sí? Yo tengo mi relación con Dios, pero no me congrego. Y ahí está el problema, ¿sí? Porque es similar que alguien me diga, o que le diga a Ani, o que me diga a mí, Jazz, yo a vos te amo, pero a Marcelo no. Así que cuando te divorcies avísame y bueno, y nos vemos. ¿Sí? Lo mismo a Ani, que digo, bueno, sí, yo Ani te amo con todo mi corazón, pero sabés que a Pablo no me lo banco.
Así que cuando te separes, te divorcias, avísame y nos vemos. Al decir esto, la persona no solo nos está ofendiendo, ¿sí? Ofende a la persona, sino que a la vez te estás distanciando, ¿sí? Yo me estoy distanciando de Ani. ¿Por qué? Porque Pablo y Ana son una sola persona, ¿sí? Primero la estoy ofendiendo, porque Ana y Pablo, al ser una sola persona, si le ofendo a Pablo, le ofenda a Ana, ¿sí? Entonces, si tengo un problema con Pablo, yo tengo un problema con Ana. Entonces, lo mismo pasa con Dios y la iglesia, ¿sí? Tengamos este entendimiento. Yo no puedo aceptar a Dios y no aceptar a la iglesia. Es tan común escuchar frases como, ay, yo a Dios lo amo, pero no, la iglesia no es para mí. Exacto. Tan común hoy por hoy. Y después entendemos por qué hay tantos problemas, ¿no? O pasan todas estas cosas de enfermedades, adormecimiento, debilitamiento, ¿sí? Porque en realidad no estamos entendiendo espiritualmente lo que significa ser cuerpo, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa con esto que recién hablábamos, en aceptar, por ejemplo, a Ana y no a Pablo, o en aceptarme a mí y no a Marcelo, o en aceptar a Marcelo y no a mí, lo vemos claro en la palabra, ¿sí? Así reaccionó el Señor con Saulo, ¿sí? Saulo va camino a Damasco, el Señor, cuando se le presenta, no le pregunta, Saulo, ¿por qué perseguís a mis discípulos? O Saulo, ¿por qué quemás iglesias? No, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en ese momento lo que estaba haciendo era perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes. Pero fíjate cómo el Señor no le dice, ¿por qué los perseguís a ellos? ¿O por qué los matás a los cristianos? ¿Por qué quemás iglesias? No, dice, ¿por qué me persigues? Lo hizo totalmente personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te enojas con la esposa, o sea, con la iglesia, te enojas con Cristo. Porque son esposos, son una sola cosa, ¿sí? Entonces te preguntarás, bueno, ¿y qué hacemos si la esposa, la iglesia, no está pasando por un buen momento, ¿sí? Porque pasa, ¿sí? Es como decíamos, yo sé que la iglesia tiene errores. Está en el proceso, ¿no? Está en el proceso de restauración y tiene errores y como iglesia a veces nos equivocamos y a veces erramos el camino y volvemos, ¿sí? ¿Qué pasa si la iglesia no está pasando, la esposa no está pasando por un buen momento? ¿Qué hacemos? Caminamos con amor en medio de ella hasta verla transformada, ¿sí? Como decíamos hoy, la amamos de tal forma por completo que ese amor va a hacer que la iglesia se restaure, ¿sí? Es este proceso de preparación. Como dice la palabra, que el amor cubre multitud de pecados. En ese amor que cubre multitud de pecados debemos ver a la iglesia. Amén, es así. Dios tiene un celo especial por este diseño eterno llamado iglesia. La única manera de ser iglesia es entender la dinámica de la comunión del cuerpo. Esa es la única manera de ser iglesia. Tenemos que entender esta dinámica de comunión del cuerpo. Si lo llevamos al ejemplo práctico, como estamos haciendo todo esto, yo nunca vi que una mano golpee intencionalmente a la otra mano, o que una pierna patee alguna parte del cuerpo mismo, ¿no? O que un ojo compita con el otro ojo a ver quién ve más lejos. Eso yo no lo he visto. Entonces, esto podría pasar si los miembros del cuerpo no entendieran el funcionamiento coordinado del diseño completo, ¿sí? Porque esto pasa en la congregación, en la iglesia. Esto pasa, la competencia, De hecho dice que son frutos de la carne, ¿no? Están los frutos de la carne, que son los celos, la división, todo eso, la murmuración, son frutos que da el estar todavía en la carne, no dejar que el Espíritu Santo, como estuvimos hablando, que es el que inicia ese proceso de transformación. Dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad. Paciencia. Todo, léanlo, que el otro día estuvimos compartiendo sobre eso. Es uno de los indicios de esta iglesia en la carne, ¿no? Exacto, por eso necesitamos estos meses de purificarnos y de impregnarnos del Espíritu para que haya fruto del Espíritu. Amén. Porque donde nos alejamos del Espíritu empieza a florecer estos frutos de la carne que nos llevan a golpearnos
que la mano se golpea a sí misma, que el pie le pega una patada al estómago del mismo cuerpo, ¿sí? Pasan estas cosas. Entonces, cuando no discernimos el cuerpo, en nuestra vida se desata enfermedad, debilidad, que conduce al pecado y muerte espiritual y física, ¿sí? La crítica, el juicio, la división y la independencia, ¿sí? Esto de yo creo en Dios, pero la iglesia no es para mí. Estas cosas, estos frutos que decía Ani de la carne, son como un cáncer para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces me puse a investigar lo que es cáncer. El cáncer se origina por células benignas, células buenas, ¿sí? de mi cuerpo, que comienzan a presentar anomalías, ¿sí? Y se transforman en células malignas, células malas. Entonces el ADN de esa célula sufre una mutación, un cambio, y esa célula que debía funcionar de una forma, ¿sí? se deforma y se convierte en células cancerosas. Entonces es el cuerpo golpeando al cuerpo, ¿sí? Porque es algo de mi cuerpo que se rebeló, ¿sí? Y empieza a atacar al cuerpo. Entonces eso es lo que pasa cuando actuamos en crítica, en juicio, división e independencia, ¿sí? Es duro escucharlo, pero es así. Cuando yo me levanto en crítica sobre la iglesia, en crítica sobre mi hermano, en crítica sobre las autoridades, yo me estoy levantando sobre mi mismo cuerpo, estoy siendo una célula cancerígena, ¿sí? Porque es una célula que debería funcionar de una forma determinada. El ADN que está dentro se transforma y empieza a atacar en vez de ayudar al cuerpo, ¿no? Tremendo. Entonces, puede ser que haya miembros del cuerpo que corrompen su propósito y comienzan a hacerlo daño, sí. Lamentablemente sí. Cuando funcionamos sin discernir el cuerpo, funcionamos como células cancerígenas. Es así de clarito, ¿sí? Y Dios no te puso en tu congregación para muerte o división, ¿sí? Sino para vida y restauración. Amén. Necesitamos entender el cuerpo y dejar de debilitarlo y lastimarlo, ¿sí? Necesitamos ser esas células que realmente funcionan de acuerdo al propósito que Dios nos puso en ese cuerpo, y funcionar y amar al cuerpo al punto de transformarlo al cuerpo, ¿sí? De ser de ayuda en este proceso, en este desposorio, ¿sí? En este proceso de transformación y preparación para la llegada de Cristo. Entonces, criticar a la iglesia es criticar a Jesús. Directamente, sí. No queda otra. No hay diferencia. Somos uno con Cristo, como dice la palabra. Exacto. Como decíamos recién, si yo critico a Ana, estoy criticando a Pablo, porque son uno. Yo no puedo no querer a uno y sí querer al otro, porque son una sola persona. Entonces lo mismo pasa con Cristo y la iglesia. Yo puedo amar a Cristo y tengo que amar a la iglesia. Es algo que tiene que ir de la mano, es un combo, ¿sí? No puedo, si yo amo a Cristo, pero no puedo ser iglesia. La iglesia no es para mí, no. Entonces, Cristo no es para vos, ¿sí? Si me enojo con parte de mi cuerpo, me estoy enojando conmigo, ¿sí? Si juzgo una parte del cuerpo, estoy juzgándome a mí misma, porque yo soy parte de ese cuerpo. Entonces, si yo entro en juicio contra la iglesia, contra algún hermano, me estoy enjuiciando a mí misma, porque yo soy parte de ese cuerpo, ¿sí? Soy parte de eso, somos una sola cosa, ¿sí? Entonces, es interesante ver que no podemos tomar tampoco a la ligera esto de ser cuerpo o esto de ser iglesia, ¿sí? De entender, bueno, sí, no, me congrego acá, después me congrego allá, o no, realmente el amor cuesta todo, dice. Entonces, si estás en una congregación que estás viendo errores o cosas que no te gustan, realmente amala, ¿sí? Amá a esa iglesia. A no ser que, bueno, el Señor por directiva te diga, bueno, salite de ese lugar, tenés que ser obediente, pero si no estamos fuera de diseño, porque no hay, estamos, como decís, estamos siendo esa novia que, bueno, prueba con un esposo, no prueba con el otro, acá para allá, o nunca vimos un miembro también de salirse de un cuerpo, no, yo quiero ser la mano de aquel. Entonces, vemos que el Señor funciona en diseño, y si hoy nos está mostrando el diseño, funcionemos en ese diseño. Como decía ya, salvo que sea por directiva del Espíritu Santo,
tenemos que funcionar donde el Padre nos ha marcado. Que puede ser que el Señor te diga, bueno, no, salite de ese lugar. No sos para este lugar, por eso. Sos para otro lugar, a otra parte del cuerpo y te vas. Pero vos no te podés ir en crítica de ese lugar. No te podés ir en juicio de ese lugar. No, yo me fui de esa iglesia porque bla, bla, bla. No, porque estás automáticamente hablando mal de vos porque somos una sola todos. cosa. ¿Sí? En realidad somos otras congregaciones, pero iglesia es una. El Señor habla de la iglesia. Dios va a venir a buscar una esposa. Exacto. No, el lugar físico donde nos reunimos es congregación, que es la diferencia. Iglesia, somos todos los hijos, como dicen los santificados, los apartados, esos somos iglesia. Los que hemos oído el llamado del Señor, hemos sido lavados, como dice, con la palabra, por su sangre, esos somos iglesia. Entonces, uno de los síntomas más claros de una persona que no discierne el cuerpo es la crítica a la iglesia. Entonces, si hoy nos encontramos en esta posición, por eso también entiendo cómo el Señor nos ha venido hablando todo este tiempo atrás mucho acerca de las palabras, de la murmuración, ¿sí? Porque contrae no saber hablar y no ser entendidos en la palabra que soltamos, contrae un montón de cosas que a veces no somos... Muerte o vida trae la palabra, ¿no? No somos entendidos o responsables de lo que realmente dejamos salir de nuestra boca, ¿sí? Edificar o plantar, esa es la palabra que hemos... En la boca está el edificar o plantar, el derribar o el edificar. Exacto. El bendecir o maldecir. Como decía Jazz, qué importante esto de medir nuestras palabras y más en el momento de hablar de su iglesia. Sí, porque puede haber cosas que nos molesten, ¿no? O cosas que nosotros haríamos diferente o cosas que veamos que la están haciendo mal. Pero el tema está que vos sos parte de eso. Entonces, vos sos parte del cambio también. Y realmente es poder entender de ir a hablarlo con la persona indicada, primero con una autoridad, ¿sí? Y llegar a un acuerdo, llegar a una solución, ¿sí? Y si por ahí no se hacen las cosas de acuerdo a lo que vos esperás o vos querés, vos hiciste tu parte, ¿sí? De decir, bueno, esto yo creo que no va así. Y ya está, y se termina ahí, y muere ahí esa situación. No la sigo anidando en mi corazón y sigo murmurando en mis pensamientos, ¿sí? Porque ahí es donde comienza todo. Entonces, cuando no comprendemos que esto de discernir el cuerpo, cuando yo estoy persiguiendo a la iglesia, me estoy persiguiendo a mí misma. Nos podemos convertir en esos Saulos que están persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Porque como decía Ana, con nuestra lengua podemos dar vida o muerte, ¿sí? Saulo mataba a los cristianos. Entonces no vamos a matarlo físicamente, pero espiritualmente con nuestras palabras estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Exacto. Y lo peor es que se lo hacemos a Cristo mismo, ¿sí? Porque somos una sola cosa, ¿sí? Cristo y la iglesia una sola cosa son. Él viene a buscar a su esposa, ¿sí? Y cuando suceda esto de este encuentro que Cristo viene, van a suceder estas bodas, pero nosotros ya legalmente somos su esposa, ya nos tenemos que manejar como esposa de Cristo, ¿sí? Amén. Dios está totalmente ardiendo y comprometido con la restauración de la iglesia, ¿sí? Exacto. Siempre ha mantenido, a lo largo de toda la historia de este mundo, siempre ha mantenido un remanente, una generación tras generación, que ha sido como esa levadura que afecta a la masa, ¿sí? La iglesia ha sufrido durante todo este tiempo toda una metamorfosis, ha sufrido cambios, ha hecho también muchas cosas fuera de Dios, ¿sí? Pero siempre Dios se ha ocupado de tener un remanente, ¿sí? Una generación que ha sido como esa levadura afectando la masa, ¿sí? Que puede hacer que transformar, ¿sí? Que no se termine de adormecer. Amén. ¿Sí? Porque puede que la iglesia esté dormida, pero no está muerta, ¿sí? Será el amor de aquellos que aman lo que Dios ama, lo que hará despertar a esta esposa. Amén. Bueno, tremendo. Les quería compartir en 1 Corintios 12, del 14 al 28, de la Biblia de las Américas, que dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo.
Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego el que hace milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Eso habla acerca de que podemos ser diferentes, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos la Iglesia. Sí, y es importante esta revelación de tal punto que podamos sufrir unos por otros y a tal punto gozarnos unos con otros. Si no tuviéramos afinidad o nada, ese amor, ¿no? Ese amor con el cual el Señor nos ama, no nos daría lo mismo todo, nos daría lo mismo si alguien está padeciendo, si alguien la está pasando bien. Esa revelación, sí, es la que tenemos que pedirle al Señor, sí, que podamos encontrar esa revelación. ¿Por qué es importante esta revelación? Porque esta revelación de cuerpo debilita ese pensamiento individualista babilónico que traemos de querer hacer todo solo, ¿sí? Individualista. Y esto hace también que nuestras acciones tengan más peso. Empecemos a preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo afecta al cuerpo, me afecta a mí solamente? Porque creemos que estamos separados. Dijimos con Yasmín, estamos hablando desde hoy, es esto que hay una unidad, que no se puede separar lo que somos de lo que es el cuerpo. Entonces, nuestras acciones, nuestras palabras, como veníamos hablando también, tienen una repercusión en lo espiritual, ¿sí? Entonces, seamos maduros y entendamos que todo lo que hagamos repercute al cuerpo. Si estoy pecando, si me estoy manejando de una manera incorrecta, estoy afectando al cuerpo, porque somos uno, ¿sí? Entonces, debemos tener ese peso de responsabilidad en cuanto a nuestras acciones, porque no hay, como dijimos, no hay separación, no somos esas personas desperdigadas que hacen cualquier cosa y no tiene repercusión en lo espiritual ni consecuencias. Necesitamos llegar a este entendimiento de que mis acciones afectan, como decíamos, directa o indirectamente, ¿sí? Por ahí lo vemos algo más obvio, pero hay cosas por ahí que nos parecen pequeñas que también afectan, ¿sí? El no entender esto, de no preguntarle al Espíritu Santo de lo que es el cuerpo, ese discernimiento o entendimiento también va a afectar, porque vamos a ser espectadores meros que vamos a congregarnos y no vamos a vincularnos, como dice acá el Señor, que somos esos miembros que necesitamos funcionar y fusionarnos con otros para poder emprender lo que el Señor nos ha, este propósito tan grande que el Señor nos ha dado como cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, es tiempo de romper con estas acciones individualistas para empezar a vernos como cuerpo, ¿sí? Ese es uno de los desafíos de este tiempo, es preguntarle al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele esto que es espiritual, ¿sí? Que no es algo que lo podamos entender con la mente. Dijimos que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, hay que encontrar ese significado en lo espiritual. Y si todavía no nos sentimos parte, no nos sentimos cómodos, que nos puede pasar porque esto es espiritual, pidámosle, seamos humildes y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele el cuerpo, que podamos ser esos miembros que funcionan
preguntarle al Señor qué dones, porque dice que Él estableció los lugares. Es gracia del Padre, no es ni siquiera por merecimiento, porque una vez se mira su condición y dice, pero ¿yo qué voy a hacer? Si... No, vos estás mirando con los ojos natural. El Señor lo que hace es espiritual y todos los dones son irrevocables y el llamamiento también es irrevocable. Entonces yo les animo también que en este tiempo sea un tiempo de poder preguntarle al Espíritu Santo eso, cuál es el lugar que el Señor nos puso, ¿no? ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que quiere que hagamos en este tiempo? ¿Cómo funcionemos? Y bueno, empecemos primero por honrar al cuerpo, amarlo, con lo que sí ya sabemos. ¿Sí? Que es esto de entender que si no amamos al cuerpo, no amamos al Señor. Sí, esto de 1 Corintios es, la verdad, tremendo porque habla muchísimas cosas, pero es para leerlo después y saber en qué posición me encuentro, ¿no? Si soy ese ojo que creo que porque no soy oído no soy importante, ¿sí? Esto que decían, y realmente poder buscar aquello por ese propósito que Dios te puso en esta parte del cuerpo, ¿sí? No venís meramente solamente para sentarte en la silla y nada más. Realmente hay algo, como decíamos hoy, toda célula tiene su función. Sí, no está porque sí. Yo no creo que Dios haya puesto una célula para decir, bueno, me quedó un espacio vacío, le voy a meter esta célula acá para llenar el espacio nada más. No, tiene una función, tiene que hacer algo esa célula, ¿sí? Entonces, también discernir el cuerpo es entender que vos estás con un propósito, ¿sí? No importa si no estás arriba de la plataforma, no importa si por ahí, no sé, no sos la intercesora, o sea, acá no hay posiciones grandes ni posiciones chicas, sino que realmente todos en unidad, ¿sí? En esa sinergia que decía, tienen algo para hacer, nos complementamos, ¿sí? Y no nos da lo mismo si está o no está una persona, no nos da lo mismo, ¿sí? Por eso si también estás en este sentido de que no te sentís parte del cuerpo, no esperes a que el cuerpo te vaya a buscar. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo ya te está aceptando y te está buscando. Muchas veces somos nosotros en los que nos ponemos en una posición, ¿sí? El que nos separamos nosotros del cuerpo, ¿sí? Entonces, busca amar, a pesar de las equivocaciones, a pesar de que vos lo harías de una forma, pero muchas veces esto también juega el rechazo en contra, ¿sí? De sentir, bueno, que no soy menos, o que, bueno, a mí no me dan bolilla, o que no me tienen en cuenta. No me tienen en cuenta, no siento que soy parte del cuerpo. No, ese no es Cristo hablando, ese es Satanás que te está queriendo apartar, ¿sí? Entonces, discernir el cuerpo, amá el cuerpo, ¿sí? Involucrate, metete, ¿sí? Es necesario porque, como decíamos, para nosotros no es lo mismo si está una persona o no está. Obviamente que como cuerpo debemos respetar ciertas decisiones que toman las personas y no nos queda otra que orar por esa persona. Pero a nosotros realmente al cuerpo no le da lo mismo. A mí no me daría lo mismo. A mí no me daría lo mismo tener una mano o no tenerla. ¿Yo qué elijo? Yo elijo tener las dos manos, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas, o sea, no sos un número más. Realmente si el Padre te puso en esta parte del cuerpo es porque necesita algo con vos dentro de esta parte del cuerpo, ¿sí? No nos puede esta diversidad que hay en el cuerpo, porque hay infinitas órganos, células, como dice, funciones, cada uno eso de lo que veníamos hablando también del Espíritu Santo, que es multiplicidad de colores, y bueno, en esto también vemos en el cuerpo cómo estamos compuestos por tantos órganos, tantas cosas que algunos ni siquiera conocemos, ni siquiera la función, ¿no? Entonces dice que hasta los más pequeños, esa cosita más que si esto, bueno, no, si no está, igual sigue funcionando. No, si el Señor hizo un diseño, funciona con todo, con cada uno de nosotros, como decía Jazz. Qué importante. Y que el Espíritu Santo es el que nos capacita, que tengamos fe en el Espíritu Santo. Por ahí nosotros tendemos a mirar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, pero no es Él a través del Espíritu Santo a través nuestro, ¿no? Es Él el que hace todas las cosas y bueno, confiemos en Él, que Él, bueno, nos va a ir capacitando. Esto que dice en el versículo 25,
que no haya división. 24 dice, más así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, ¿sí? Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es fundamental también entender. Primero, el saber pedir ayuda, ¿sí? Si realmente la estoy pasando mal y no estoy entendiendo el cuerpo, ¿sí? No me estoy sintiendo bien espiritualmente, saber pedir ayuda, decir, miren, hoy necesito, como dice acá, hoy necesito más honra, hoy necesito que me sostengan, ¿sí? Porque para eso está el cuerpo. Amén. Para sostenernos unos a otros. Sufrir con el que sufre, reír con el que ríe, ¿sí? Pero a veces no lo decimos, lo guardamos, ¿sí? Sí. Y de a poquito Satanás aprovecha para ir sacándonos, ¿sí? De ese lugar en el que el Padre nos Sí, puso. tanto lo bueno como lo malo, porque también es importante que dar testimonio de las cosas que hace el Señor, porque como uno con ese testimonio llena de fe al otro, que tal vez esté pasándolo por lo mismo, o el solo hecho de estar escuchando, cómo nos inyecta de fe también, ¿sí? Como decía Jazz, en el momento de padecer podamos estar orando, apoyando, estando, pero en el momento también de dar las gracias, que podamos todos poder dar las gracias y también tomar de eso que está recibiendo el hermano, ¿no? Que es tan importante, como me ha pasado a mí, de escuchar los testimonios y cómo la fe de uno va creciendo, es tremendo, importante, importantísimo. Fe, porque siempre nos quedamos con las pálidas, ¿no? Sí, Sufrimos con el que sufre, pero las buenas nunca nos las enteramos y no nos podemos alegrar con los que nos alegran porque no nos enteramos. Y si algo tenemos que ser es agradecidos, porque el Señor es bueno todo el tiempo. Amén. Así que bueno, acá el versículo 22 también dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Amén. ¿Sí? Esto también. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, ¿sí? Por eso es necesario poder saber en qué lugar estamos parados y saber hablar, saber pedir ayuda, ¿sí? Que realmente podamos entender que no solo discernir el cuerpo es todo lo que veníamos hablando con respecto a este tiempo de desposorio, ¿sí? Este tiempo de preparación, pero el tiempo de preparación también conlleva a entender que si yo estoy sufriendo, realmente yo también debo hacérselo saber a mi hermano, el que tengo más cerca, ¿sí? Porque necesitamos realmente ser ese soporte, ser ese apoyo para que realmente podamos cubrir esa parte que le hace falta al otro. Exacto. Nos necesitamos manejar como células, ¿sí? Amén. Sí, sí. El cuerpo hace eso, ¿no? Se autosana. El cuerpo fue realmente diseñado por el Señor para autosanarse, ¿sí? Exacto. Antes de la caída era perfecto, sí, pero después el Señor fue haciendo que hizo las cosas tan perfectas que nos podamos regenerar. Entonces, nosotros somos como esas células que si una célula está en problemas, bueno, la cubrimos para que se regenere, ¿sí? Pero si a veces no lo sabemos, es imposible poder hacerlo. Exacto. ¿Sí? O también a veces un consejo, ¿no? Que necesitemos, esto de la inmunidad también que tiene el cuerpo, de cuando viene algo externo que te quiere dañar, el poder a veces uno ser de consejo a otro, porque a veces personas que por ahí son nuevitas y eso y te preguntan y uno, mira, la palabra dice esto y sos de ayuda a que esa persona pueda repeler lo que viene, eso también es importante, ¿no? Como uno lo ve con el cuerpo, que verdad, cuando vienen las enfermedades y nuestro sistema inmunológico está fuerte, no nos entra, ¿no? Ahora que si estamos débiles, estamos solitos ahí, nos sentimos con las defensas bajas, el enemigo viene. Exacto. Eso también pasa en el cuerpo, en todos los dos cuerpos, ¿no? Sí, es así. Es importante. Si no decimos, che, mirá, me está pasando esto, tengo esta lucha, flojito de papeles en esto, tranquilamente se abre una brecha para que el enemigo ataque la parte del cuerpo esa. Entonces, si tenemos esa humildad, como decían, y decir, che, miren, necesito ayuda, estoy re luchada en esto, automáticamente cerramos esa brecha, ¿me entendés? Para que no entre nada exterior al cuerpo a afectarlo. Exacto. ¿Sí? Entonces, de este tema podemos hablar muchísimos. A ver, ya con solo viendo el funcionamiento del cuerpo, el Señor nos puede hablar por hora de lo que es el diseño, ¿no?
Claro, que es tremendo. Así que está bueno en la semana poder seguir Exacto. dejando que el Espíritu nos siga hablando y nos siga mostrando cosas con respecto a cómo ser cuerpo, cómo discernir el cuerpo, ¿sí? Pero es necesario que podamos amar la iglesia como Cristo la ama, ¿sí? Que realmente sintamos esa pasión, Amén. ese arder por la iglesia, porque es así como Cristo siente y como Cristo arde por su esposa. Amén. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que tenemos que, el Espíritu Santo nos tiene que alertar es esto de no murmurar, porque es lo más común estar criticando, creo que es lo más, ¿no? Lo que caemos la mayoría de los hijos de Dios en eso, en la crítica, en la murmuración. Entonces automáticamente cuando escuchamos que estamos hablando ahí, Acordémonos del cáncer. del cáncer, Sí. no queremos afectar, o sea, estamos yendo contra el Señor mismo, ¿sí? Estamos atacándonos al mismo Atentos. cuerpo. Así que por eso hoy nuestro elemento es el anillo de compromiso, ¿sí? Estamos en ese proceso de desposorio, en ese proceso de preparación para la boda, pero ya somos legalmente esposa de Cristo y debemos dejarnos como Esther, impregnarnos de ese espíritu y dejarnos limpiar y Amén. purificar para que cuando venga Cristo encuentre esa esposa, esa novia sin arruga, Amén. ¿sí? Entendidas en los tiempos. Amén. Sí, porque también habla acerca de esa preparación era para el cuerpo y después iban las vestimentas encima de ese cuerpo perfumado, ¿no? Que también la importancia que tiene el revestirnos de Cristo. Eso, habla acerca de que en este tiempo podamos ser revestidos del Señor. Para Amén. que el Señor nos- Así que podamos entender esto, sí, que podamos arder como esposos y esposas, que podamos arder y también que podamos ser esos colaboradores de Cristo en preparar y ser restauración de su novia para prepararlas Amén. para el día de que Él venga, ¿sí? Te invito a poder orar, ¿sí? A poder agradecer al Padre por este tiempo, papá. Te agradecemos tanto, Señor, que nos estés hablando, Señor, que nos estés alertando, Padre, en que esta llama que un día encendiste, Señor, de amar tu iglesia, Señor, no se apague, Padre, Amén. sino por el contrario, Padre, que realmente puede ir en aumento, que realmente podamos ser esa esposa tan impregnada de tu espíritu, que no le demos lugar, Señor, a la crítica, a la división, Señor, al juicio. Padre, que realmente podamos estar tan impregnados de tu espíritu que demos frutos, Amén. Señor, de tu espíritu. Padre, y si hemos caído, Señor, en perseguir la iglesia, si hemos caído en ser esos Saulos, en querer ir contra la iglesia, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que puedas, Señor, sacar, Señor, esas células cancerígenas Amén. que han estado atacando tu esposa, que han estado atacando el cuerpo, Padre. Te pedimos, Señor, que realmente cambies el ADN, Señor, de aquellas células que han sido contaminadas por criticar, por dividirse, por enjuiciar, Señor, el cuerpo, Señor. Aún en las cosas más mínimas como hablar o opinar de alguna situación de un hermano cuando en realidad estamos llamados a orar y a interceder y no a dar opiniones, Padre. Que no caigamos, Señor, en la murmuración, que no caigamos en no entender, Señor, lo espiritual que tiene el ser cuerpo. Padre, danos un peso mayor, Señor, de poder discernir, Señor, a la esposa, de poder discernir el cuerpo, que somos familia, que somos una sola cosa, Padre. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, te amamos y te esperamos, te decimos ven. Amén. El Espíritu y la novia dicen ven. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te agradecemos por estar del otro lado acompañándonos, por ser iglesia, por ser una sola cosa en el Espíritu, y te dejamos esta palabra
sí, para que, bueno, la puedas masticar, para que la podamos seguir masticando y seguir amando a la iglesia, ¿sí? Seguir siendo iglesia cada día, perfeccionándonos en Él. Así que te bendecimos. Paz. Encuentro mi lugar, encuentro eternidad, descubro quién yo soy, aquí en tu corazón. Encuentro mi lugar, encuentro eternidad, descubro quién yo soy, volvemos a tu corazón. Volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra herencia. Somos tus hijos, volvemos a tu corazón. Volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra herencia. Somos tus
a este rey. Oh, el fuerte, invencible, el poderoso gigante. Escucha la voz de los hijos clamando por la entrada triunfal del rey. Está entrando el rey de gloria. Está entrando el rey de gloria. Oh, ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte e invencible. ¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor. Nuestras cabezas levantadas están para recibirte, Tenemos paz, tenemos herencia dentro de tu corazón. Alzaos puertas vuestras cabezas, porque está entrando el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová, el invencible, el eterno, el poderoso gigante, aquel que pelea la batalla por tu casa, aquel que viene como padre y se presenta en este mismo momento. Ten paz, ten calma, todo está bajo control. Es tu Padre que te hace regresar a casa y hay fiesta en los cielos. Hay fiesta porque los hijos vuelven al corazón del Padre. Volvemos a tu lugar, al lugar donde nunca deberíamos haber salido.